Hola, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con la resolución de ecuaciones logarítmicas. En este caso tenemos la siguiente ecuación. Tenemos logaritmo de 2x más 4 menos logaritmo de x menos 1 igual a 1. No aparece la base acá, se sobreentiende que es base 10. De tal manera que vamos a resolver esta ecuación aplicando propiedades. Recordemos siempre que nuestro objetivo es conseguir obviamente el valor de esta incógnita y además verificar siempre, recordar siempre que al ser sustituido el valor de este valor de x, estos argumentos deben resultarnos una cantidad mayor que 0, es decir, positivo, porque si esta cantidad nos resulta números negativos es porque la ecuación no tiene solución o hemos cometido algún error. Eso hay que tenerlo siempre presente. En este caso observemos que en la parte izquierda tenemos la diferencia de dos logaritmos. Si nos vamos a las propiedades, hay una propiedad en particular que tiene esas características y ese es el logaritmo de un cociente. Entonces nosotros vamos a empezar a aplicar la propiedad de derecha a izquierda, es decir, esta diferencia de logaritmo la vamos a transformar en un cociente. Entonces tenemos que logaritmo, obviamente en base 10, ¿de quién? De 2x más 4 sobre x menos 1. Y aquí tenemos algo en particular. Este 1 que está acá, yo puedo reemplazarlo por un logaritmo. Hay un logaritmo en particular, aplicando propiedades, que siempre me va a resultar 1. Y eso es cuando el logaritmo, el argumento es igual a la base del logaritmo. En este caso, como estamos trabajando con base 10, pues obviamente aquí tendría que escribir el logaritmo de 10. Es decir, base 10 es igual al argumento, por lo tanto nos da 1. ¿Esto con qué objeto? Porque si yo tengo dos logaritmos que sean iguales porque tienen la misma base, entonces eso implica que sus argumentos también son iguales. Entonces, aplicando esta propiedad, tendría que 2x más 4 sobre x menos 1 es igual a 10. Es decir, este argumento es igual a este argumento. Ahora lo que nos queda es despejar esta ecuación. Esta es una ecuación racional. ¿Qué significa eso? Que el denominador, hay que tener mucho cuidado que el resultado que consigamos acá no nos puede dar el valor 1, porque si nos da el valor 1, sería 1 menos 1 es 0, y este cociente o esta división entre 0 pues no está definida. Entonces hay que tener en consideración esa parte, que no nos puede dar el valor 1 porque nos daría una indeterminación en este caso. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Multipliquemos toda la ecuación por x menos 1 para poderla anular. Entonces, esto implica que x menos 1, o sea, multiplico toda la ecuación por x menos 1 por 2x más 4 sobre x menos 1 va a ser igual a 10 por x menos 1. Entonces este x menos 1 con este x menos 1 lo simplifico. Y tengo que 2x más 4 va a ser igual, elimino este paréntesis aplicando la propiedad distributiva, que sería 10 por x, pues quedaría 10x, más por menos menos, 10 por 1, 10. Tenemos una ecuación de primer grado. Entonces vamos a dejar las letras hacia el miembro a la izquierda y los números a la parte derecha. Si eso es así, vamos a eliminar este menos 10 de la parte derecha
Para ello, obviamente, le tendría que restar menos 10x a ambos lados de la igualdad. Entonces, aquí tenemos que menos 10x más 2x, obviamente restamos los coeficientes y el resultado nos va a quedar con el signo de que tiene mayor valor absoluto. Sería 10 menos 2 es 8, entonces me quedaría menos 8x más 4 va a ser igual, esto se simplificó y aquí me queda menos 10. Vamos a quitar este 4 de acá, por lo tanto tengo que restarle 4 a ambos lados de la igualdad. Entonces esto me va a quedar, esto se simplificó, me queda menos 8x va a ser igual a menos 10 menos 4, eso es menos 14. Para quitar ese coeficiente menos 8, voy a dividir toda la ecuación entre menos 8. Entonces divido esto entre menos 8 y el término de la derecha también entre menos 8. Esto se simplifica y me va a quedar solamente x igual a, aquí menos entre menos es más, 14 octavos. Pero 14 octavos yo los puedo simplificar. Esos son números pares, tienen mitad. Entonces mitad de 14 es 7 y mitad de 8 es 4. El posible valor de solución de esta ecuación logarítmica es 7 cuartos. Vamos a probar que este valor efectivamente satisface la ecuación. La ecuación original que nos dieron a resolver es esta que está acá. Vamos a verificar que el valor obtenido de 7 cuartos al ser sustituido en esta ecuación nos da una igualdad. Para ello, donde este x lo vamos a sustituir por 7 cuartos. De tal manera que logaritmo de 2 por 7 cuartos más 4 menos logaritmo de 7 cuartos menos 1 debe darnos 1. Y aquí tenemos logaritmo. Vamos a resolver esto que está acá. 2 por 7, 14. 14 cuartos más 4 menos logaritmo. Y en este caso vamos a empezar a resolver acá. Yo debo convertir estas dos fracciones a fracciones homogéneas, de tal manera que yo escriba el mismo denominador y sume los numeradores. En este caso tengo denominador 4 y aquí tengo denominador 1. De tal manera que para que esta fracción existe 1 se convierta en una fracción que tenga denominador 4, pues tendría que multiplicar tanto numerador como denominador por 4. De tal manera que tengo 7 cuartos menos 4 cuartos. Es exactamente lo mismo. 4 cuartos es igual a 1 y esto igual a 1. Aquí tendría logaritmo exactamente lo mismo, 14 cuartos más aquí para que me aparezca denominador 4, la siguiente fracción, tendría que multiplicar tanto el numerador, que en este caso es 4 por 4, y el denominador 1 por 4. Sería 4 por 4, 16 cuartos. 16 cuartos es exactamente igual a 4 menos logaritmo de, vamos aquí, como tiene el mismo denominador, coloco ese denominador 4 y resto 7 menos 4, eso es 3. Y esto igual a 1. Aquí me obtendría logaritmo de denominador 4 porque tiene el mismo denominador y aquí sumaría 14 más 16. Eso es 30 menos logaritmo de 3 cuartos y esto tiene que darme 1. Como aquí tengo una diferencia de logaritmo, entonces eso es lo mismo que yo escriba el logaritmo de un cociente. Entonces me va a quedar por acá 30 cuartos entre 3 cuartos y esto es igual a 1. Entonces esto implica que si yo resuelvo lo que está dentro del paréntesis, esto aquí aplico la doble C o la doble herradura, como se quiera. O en todo caso, este denominador lo cancelo o lo simplifico con este que está acá. Vamos a hacerlo de una vez. Total que me queda 30 tercios. 30 tercios igual a 1. Es decir, 30 tercios será igual a 1. Entonces esto implica que logaritmo 30 entre 3, eso es 10.
será igual a 1 y observamos que por propiedad cuando yo tengo el logaritmo de la base, en este caso el logaritmo de la base de estos logaritmos que estamos estudiando es 10. Cuando el argumento que es 10 es igual al logaritmo de la base, eso da por resultado inmediato 1. Por lo tanto 1 es igual a 1 que viene por la derecha. Como hemos llegado a esta igualdad, significa que el valor de x igual a 7 cuartos es una solución válida en esta ecuación logarítmica.